Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los camaradas y a todas las camaradas también que están viendo este video. Soy el profe Andy, para quienes no me conocen, formo parte de la Asociación Hinchas Azules, socio número 4 de esa organización y también formo parte del equipo de comunicaciones. Como ya habrán advertido por el título del video, este es para pedir la renuncia de Carlos Heller al directorio de Azul Azul. Y es que sí, Carlos, lo has hecho horrible. Una de tantas eliminaciones de copas internacionales, esta vez Copa Libertadores, o la fase previa de la Copa Libertadores, o en realidad la fase previa de la fase previa de la Copa Libertadores. Ni siquiera con eso pudimos. Ha sido horrible, lo has hecho. Y por supuesto la estadística avala el descontento, la rabia de los hinchas. Señor Heller, durante su gestión la U disputó 18 partidos. De esos 18 partidos ganó 2. También logró 4 empates, pero el número que más sorprende es el que corresponde a las derrotas, porque sí, de esos 18 partidos, la U en la era Heller perdió 12. ¿Cómo nos fue en cuanto a anotaciones? La verdad es que, como la wea, hicimos 10 goles y recibimos 34. Personalmente ya eso es suficiente como para marcar de manera irrevocable e irremediable tu salida de la U. Pero como estaba más o menos claro que el sentido común no es lo tuyo, además te voy a agregar otras cifras. Aunque tengo que ser justo, los siguientes números no solamente te atañen a ti, no son solamente tu culpa, sino que de todo Azul Azul también son obra y gracia de tipos como Jurasek y Valdés. Me refiero, claro que sí, a la cantidad absurda de clásicos que hemos perdido con nuestros archirrivales, tanto Católica como el otro equipo ese. Pero la verdad, la cifra que más descorazona es la que tiene que ver con los resultados en el estadio del archirrival. Insisto, Carlitos, esto no es solamente culpa tuya, pero la verdad es que poco has hecho para ayudar a revertir la situación. Desde 2007, cuando asume Azul Azul hasta la fecha, la U ha jugado 16 clásicos en casa del archirrival. De esos 16, ha perdido 14 y ha empatado solamente 2. Eso marca un rendimiento increíble de menos del 5%. Lo voy a decir como por tercera vez en caso de que no haya quedado claro, no te atribuyo toda esta culpa a ti, pero insisto, no has hecho absolutamente nada para revertir esta situación. Ahora bien, si eso tampoco te parece suficiente como para salirte del directorio y dejar a la U en paz, quisiera recordarte el extraordinariamente horrible trabajo que has hecho con nuestras divisiones inferiores. Y sí, te lo concedo, esto tampoco es culpa exclusivamente tuya, sino de un modelo que no sabe cómo gestionar recursos humanos. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuántos jugadores formados por Universidad de Chile defendieron ayer a la U frente a Melgar? Tan solo uno, Johnny Herrera. Y hagamos ahora la siguiente pregunta, que a mí me parece del todo razonable. ¿Qué equipo serio, qué institución con un proyecto formativo relativamente bien conformado necesita traer 10 jugadores en una temporada? ¿Por qué Zambulla? ¿Por qué es que la U no puede formar a sus propios jugadores? ¿Qué mierda pasa que no podemos formar a un jugador relativamente decente que pueda llenar los espacios vacíos que van dejando los jugadores que se van? A ver, Azul Azul llegó a la administración de la U el año 2007. De eso han pasado 12 años. En los últimos 12 años, ¿alguien me puede nombrar un volante de salida, un volante ofensivo, un 10, un enganche, que haya destacado, que haya explotado, que la U haya podido, después de un par de temporadas exitosas, vender al extranjero unos cuantos millones de dólares para hacer andar la maquinita, o que haya tenido un rendimiento excepcional y que le haya permitido a la U tener logros importantes a nivel local e internacional? Yo no podría nombrar uno. Hablemos de los laterales. ¿Qué laterales, izquierdo o derecho, ha formado la U en los últimos 12 años? Y para ir cerrando el tema, porque tampoco quiero centrarme mucho en eso, ¿qué centrales extraordinarios ha generado Azul Azul? Azul Azul pareciera tener una incapacidad crónica de formar jugadores como corresponde. Ahora bien, dije hace unos momentos que esto no era culpa exclusivamente de Heller. Pareciera ser que es un síntoma inherente a Azul Azul. Pero hagamos memoria y recordemos que una de las promesas con las cuales llegó Carlos Heller el 2014 fue justamente mejorar el fútbol formativo, cosa que la verdad nunca ocurrió, como ya podemos ver. Otra cosa que prometió, dicho sea de paso, fue el estadio. Y el tema estadio sí que da para otro video, no me voy a referir demasiado a eso, pero ya es evidente que las promesas han sido muchas y la verdad los avances han sido muy pocos. También Carlos Heller llegó prometiendo una gestión mucho más abierta, mucho más democrática, y la verdad es que de eso
tampoco hemos sabido. De hecho, ahí reside uno de los grandes problemas de Azul Azul y de Carlos Heller, que las decisiones las toman las mismas 11 personas. Que si fueran 11 personas que saben un montón de fútbol, probablemente no habría problema y no estaríamos pasando estas penurias. Pero resulta ser que son 11 personas que de fútbol saben realmente muy poco. Antes de ahondar en esa idea, permítame recapitular. Carlos Heller Solari prometió un estadio y no cumplió. No está ni cerca de cumplirlo. También prometió una Copa Libertadores y, aunque duela mucho decirlo, tampoco no ha estado ni cerca de cumplirlo. Prometió también mejorar el trabajo en las divisiones menores para formar jugadores que dieran el ancho. Y la verdad es que, más allá de algunos chispazos, no hemos visto nada que permita ilusionarnos con el futuro de una U esplendorosa. Y en cuarto lugar, prometió una gestión más democrática, lo cual tampoco ha cumplido. Es decir, prometió al menos 4 cosas de las cuales no ha cumplido ni una sola. La gestión de Heller no solo ha sido fracaso tras fracaso, sino que ha sido promesa incumplida tras promesa incumplida, mentira tras mentira. Por eso la gente está tan chata de ti. A ver, Carlos, te explico. Si a ti te va mal en alguna de tus tiendas del retail o en alguna de tus tiendas del grupo Betia, la verdad es que a nosotros como hinchas no nos importa ni un octavo de la porción correspondiente al tallo de una callampa. Si a ti te va mal en el club hípico, la verdad es que cosa tuya, es tu plata, es tu proyecto, no nos interesa. Si te va mal con tu canal, si bajó el rating, la verdad es que tampoco nos afecta ni nos interesa. Aunque yo en lo personal sí me alegraría porque significaría que menor cantidad de gente está consumiendo las porquerías, las basuras que tú le das a consumir. Pero en general la verdad es que no importaría mucho. Pero con la U es un caso muy distinto y me parece que esto es lo que nunca has logrado entender. La U es muy distinta a una empresa. Un equipo de fútbol es algo increíblemente distinto a cómo funciona una empresa. Te explico, o voy a intentar explicarte por qué. Un club de fútbol es una identidad social, es un patrimonio colectivo. Le pertenece por derecho a muchas personas y no a pocas. Por pocas quiero decir 11, más o menos un directorio, más o menos el que tiene Azul Azul. Como decía, es patrimonio de cientos de personas o miles de personas en una ciudad o de millones de personas a lo largo de un país, como es el caso de la U. Como es propiedad por derecho de millones de personas, también es de interés de millones de personas. Es algo muy distinto a una marca. Voy a nombrar a una empresa de fantasía para no hacer publicidad. Hablemos de Faladeuda. Faladeuda provee un servicio. Si le va mal o bien, a nadie le importa porque no está presente en la vida de las personas. La U, en cambio, es algo que no solo está presente en la vida de las personas, sino que en muchos casos representa la vida de las personas. Cuando tienes algo así entre manos, no puedes darte el lujo de improvisar. No puedes darte el lujo de decidir el futuro de aquello entre 4 paredes por 11 personas, que más encima son 11 personas que no entienden ni mierda de lo que están haciendo. Lo que se debería hacer en el caso de un club como la U es generar un proyecto amplio, de mirada, de perspectiva amplia, concebido, elaborado y ejecutado por muchas personas. Y no estoy hablando de una gerencia. Estoy hablando de algo mucho más amplio. Estoy hablando de participación, estoy hablando de soberanía, estoy hablando de democracia directa. Cuando los proyectos se conforman así, tienden a resultar. No siempre de manera perfecta, pero tienden a resultar. ¿Cuál es tu problema, Carlos? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Cuál fue el problema de Jurasek? ¿Cuál fue el problema de Federico Valdés? Entre paréntesis, mucha gente piensa que Federico Valdés fue una especie de mesías por todo lo que consiguió en términos deportivos. Pero muchos olvidan que la gran época de la represión y la persecución a los hinchas se produjo justamente en ese periodo, en el periodo de Valdés. Así que no hablemos de él como si hubiese sido la gran cosa, porque no lo fue. Su gran mérito fue darse con el cueazo de encontrar a Jorge Sampaoli. Cierre paréntesis. Decía que el gran problema que has tenido tú y todos tus predecesores es que de hecho no tienen un proyecto. Tienen con suerte un modelo de gestión. Es decir, cuánto gastar en esto y cuánto esperar de utilidades. No tienen lo que se llama un proyecto institucional o un proyecto deportivo serio. Ahora la pregunta que debería proceder es ¿por qué no existe ese proyecto? Simplemente porque tienen una lógica empresarial. Insisto, un plan de acción y un modelo de gestión. Eso es todo lo que pueden llegar a tener. Nunca van a tener un proyecto institucional que represente a la hinchada de la U porque jamás han trabajado con la hinchada de la U.
Tuvieron una oportunidad muy linda con el Consejo Azul, pero la desperdiciaron. ¿Por qué? Porque le tuvieron miedo a la gente, tuvieron miedo, les dio pánico darle siquiera un poquito de poder a la gente que conformaba el Consejo Azul, entre los cuales, por cierto, habían hinchas, estudiantes, funcionarios de la casa de estudio, etc. Les dio terror dar un paso adelante y pasar de algo consultivo a algo resolutivo y vinculante. Y las razones son bastante obvias. No querían dejar de ser la mano que sostiene el cuchillo que corta el pastel y luego reparte los trozos del pastel. Ahora bien, yo quisiera aclarar que en ningún caso, en lo personal, pienso que la solución pasa por cambiar a Heller. Pero sí siento que eso aliviaría bastante nuestro pesar actual. La solución pasa, creo yo, por cambiar el modelo de sociedades anónimas o al menos abrirlo un poco más a la gente, abrir la participación de los hinchas y las hinchas al interior de las sociedades anónimas. ¿Para qué? Bueno, para que no hagan lo que se les antoje y luego no tengan que rendirle cuentas a nadie. La pregunta es si esto tiene solución. ¿Algún día Azul Azul dejará de ser una vil empresa en donde solamente tenga validez el poder del dinero, tome un rumbo y se abra a la comunidad, se abra hacia la participación de los hinchas? ¿Puede llegar a pasar algo así? La verdad, sí. Para eso estamos trabajando como Asociación Hinchas Azules. Estamos trabajando fuertemente en lograr cambiar la ley de sociedades anónimas para que la participación de las y los hinchas no dependa exclusivamente de la voluntad de las sociedades anónimas, sino que esté asegurado y consagrado por ley. Por otra parte, también estamos trabajando fuertemente en la reactivación y la reestructuración de la Corfuch, que será algo que cuando ocurra, si es que ocurre, y nosotros pensamos que hay una buena posibilidad de que finalmente ocurra, nos permitirá aglutinar a las y los hinchas y posicionarnos como un actor contrahegemónico, un actor que le dispute el poder a los soretes de Azul Azul. En resumen, Carlos, por favor, ándate de la U. Lo digo a título personal, aunque sé que represento al 100% de las personas que conforman la Asociación Hinchas Azules y también sé que represento a probablemente no solo cientos de miles, sino que millones de hinchas a lo largo de todo el país. Y en serio, te lo pido, te lo ruego, te lo imploro. Si de verdad te importa la U, si de verdad eres tan hincha como dices ser, si de verdad amas a la U, te importa lo que pueda llegar a pasar con ella en el presente y en el futuro, da un paso al costado. Tienes montones de otras empresas, montones de otros proyectos con los cuales puedes seguir enriqueciéndote. No necesitas poseer a la U, solo le has hecho un profundo daño a Universidad de Chile. Antes de que ese daño sea irreversible, por favor, da un paso al costado. Lo has dicho incontables veces, nadie está por encima de la U, excepto tú. Y bueno, no quiero alargarme mucho más, es más o menos todo lo que quería decir. Pero no quiero terminar este video sin decir dos cosas. Número uno, camaradas, ya es tiempo de darnos cuenta de que no basta con alentar, no basta con ir a la cancha y cantar 90 minutos. Hay gente que le está haciendo un daño tremendo a la U y los únicos que se interponen entre esas personas y la U somos nosotros, somos nosotras las y los hinchas. Tenemos que hacer alguna cosa. Utilicemos el hashtag #RenunciaHeller en todas las redes sociales posibles, en todas las instancias posibles. Llenemos el estadio de lienzos contra Azul Azul y contra Carlos Heller. Ya existen canciones con consignas contra la sociedad anónima, contra los buitres y contra Carlos Heller. Es hora de cantarlas. A ver si así se pegan el alcachofazo y finalmente dan un paso al costado y se largan, dejando el camino libre para que la U prospere. Y lo segundo que quería decir, y lo último, es que el problema de la U hoy día no pasa principalmente por sus jugadores ni por su técnico. ¿Tiene responsabilidad? Sí, pero los principales responsables están más arriba, son Carlos Heller, Mario Conca, el resto de los 9 directores, el modelo que conforma Azul Azul, en fin. Y mientras no cambiemos eso, mientras no ataquemos eso, podemos traer a Guardiola, podemos traer a Messi, a Cristiano Ronaldo y aún así la U no va a andar. La crisis identitaria y la crisis de representatividad va a seguir. Y eso, camaradas, es lo que nos tiene realmente con la mierda hasta el cuello. Solucionando eso, me parece a mí que ya podemos empezar a aspirar a algo mejor. Bueno, eso es todo, camarada. Creo que me extendí un poco más de lo deseable, pero espero que de verdad les haga mucho sentido este video. No sé si Carlos Heller vaya a ver este video. Sí sé que en Azul Azul, en su área de comunicaciones, lo van a ver, porque aunque lo nieguen, sabemos que ven prácticamente todo lo que hacemos, no solo en esta organización, sino que en varias otras más, están al tanto de todo.
Así que si lo llegan a ver, transmítanle el mensaje a Carlos que por favor renuncie. Eso es todo, camaradas. Espero, como dije anteriormente, les haya hecho sentido el video. Sigamos haciendo presión para que Carlos Heller se largue de la U y sigamos trabajando para que Azul Azul sea solamente un mal recuerdo, un mal momento en la historia de la U. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal de Chuncho TV, que es donde subimos estos videos regularmente, y compártanlo tanto como sea posible. Se les agradece mucho. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Aguante la U.